¿no? Triángulos de ventajas provisional, pero también te indica que tienes que tener, por ejemplo, una mascarilla de reanimación cardiopulmonar. Imagínate, yo quisiera que después comenten en el chat si alguno de ustedes sabían que teníamos que tener este botiquín, y más interesante todavía si ustedes en sus empresas lo tienen, ¿no? El asunto de esto es que si bien hay muchas reglas que suele pasar cuando hay muchas normas, pues no se cumplen, como puede ser el caso en esta situación, porque es una ley o un reglamento sumamente técnico, sumamente largo y sumamente específico. Por lo tanto, es que muchas veces, pues tal vez no se cumple. Sin embargo, hay algunos elementos que sí que se cumplen y que son importantes, no solo en este reglamento, sino también para las nuevas normas que adquieren ahorita mucha más relevancia y mucha más importancia. Establece, por ejemplo, el reglamento, el original, el de 2014, que cualquier empresa o cualquier patrono que cuente con menos de 10 trabajadores, debemos disponer de un plan de prevención de riesgos laborales autorizado por el Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo o por la sección de seguridad y higiene del ICS. Y necesitamos, y esta parte es importante en un futuro muy cercano, por eso es que lo subrayo, necesitamos contar con un monitor de salud y seguridad ocupacional que deberá estar capacitado por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social o el Ministerio de Salud Pública en primeros auxilios y el uso del botiquín. Acá nos está mencionando que si desempleados tenemos que tener a una persona de entrada, que es el monitor. Les pido que nos recordemos de esta figura porque es importante. Esto es si tenemos una empresa de menos de 10 colaboradores. Pues muchas de las MIPYMES probablemente cumplamos con este prerequisito. ¿Qué pasa si tenemos más de 10? Si tenemos más de 10 no basta como un plan de... Les pido a todos si nos pueden hacer el favor de poner en silencio sus audífonos. Ay, pégame, gordo. Muchas gracias. Les decía que si somos más de 10 personas, es un poco donde entran los retos. Ya no solo tenemos que tener un monitor, sino que tenemos que tener un comité bipartito de seguridad social y ocupacional. Tenemos que tener un monitor o 2 monitores y tenemos que tener un plan de salud firmado por el Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo. Este plan ya tiene específico que debe incluir, la misma ley lo establece, incluyendo el perfil de riesgo de los puestos de trabajo, cuál es el sistema de vigilancia de los trabajadores, cuál es el sistema de vigilancia epidemiológica de los accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, programación y metodología para la información y educación y el botiquín. Establece que si tú tienes menos de 10 trabajadores, tu monitor de seguridad social y ocupacional puede ser un trabajador de tu empresa capacitado por el ICS o por el Ministerio de Salud Pública. Y necesitas tener por lo menos una persona por jornada de trabajo. Si tú tienes de 10 a 100 empleados o colaboradores, tienes que tener un auxiliar de enfermería capacitado en riesgos. Ya no basta con una persona de tu empresa. O le estoy leyendo que Ana Rodríguez dice que tiene problemas con el audio. ¿Me pueden confirmar en el chat si me escuchan, por favor? ¿Alguien? ¿Hola? Sí, se escucha perfectamente. Qué amable, muchas gracias. Entonces, Ana probablemente viene siendo por el tema de su internet. Les decía que entonces, si tenemos una empresa con menos de 10 colaboradores, necesitamos tener un trabajador propio, pero debe ser capacitado y tiene que estar certificado. No vale con decir, ah, sí, tú, Pedrito, eres el monitor. No, tiene que llevar un proceso. Si tenemos de 10 a 100, necesitamos una persona técnica que la ley misma determina como un auxiliar de enfermería que debe estar capacitado. Si tenemos de 101 a 500, ya no basta con un auxiliar, tenemos que tener un enfermero o una enfermera profesional titulada por turno de trabajo. Significa que si tenemos una maquila, por ejemplo, que tenemos 3 jornadas, tenemos que ahora tener hasta 3 enfermeras. Y el reto probablemente más grande viene siendo cuando tú tienes una empresa de más de 500 colaboradores, donde el reglamento se vuelve un poco más complicado y obviamente también tiene su lógica, porque surgen más riesgos y surgen más situaciones donde ya tienes que tener un médico colegiado capacitado en prevención de riesgos laborales. Han surgido empresas y han surgido servicios donde te brindan el servicio outsourcing de clínica médica, ¿no? O hay opciones donde a veces empresas juntan esfuerzos y constituyen una clínica para 2 o para 3 empresas. Yo sé que probablemente todas las MIPYMES, yo también soy empresario, estamos en el mundo de las franquicias,
son normas muy complicadas y muy complejas de cumplir en su totalidad. Y de hecho son tan complejas que hasta el mismo burócrata se le complican. Sin embargo, no quiero que por eso piensen que no se cumplen. O sea, realmente, por ejemplo, este artículo era de diciembre del año pasado. Mira qué interesante. El ICS forma monitores de salud y seguridad ocupacional para empresas. Es decir, no es ley muerta. De hecho, es ley que tristemente sirve muchas veces como pretexto para perjudicar al empresario. Y obviamente no es nuestra idea poner en riesgo a nuestro personal, pero pues uno tal vez por desconocimiento, por dejadez, a veces también por situaciones económicas se volvería muy complicado, ¿no? Entonces, sí es ley viva, sí se aplica, y el problema va a ser ahora los que no lo tenemos, es parte de lo que vamos a tener que ir viendo, cómo hacemos para mandar a nuestro personal a exponerlos en estos días o en estos tiempos, ya sea el ICS o el Ministerio de Salud Pública, a que se capaciten como monitores. Entonces vamos a tener que pensar como empresarios en alianza con sus abogados o con sus consultores en buscar formas creativas de ir cumpliendo un poco con estos requisitos, ¿no? Todo esto viene en antecedentes, señores, a lo que ustedes los trae hoy acá, que es el famoso Acuerdo Gubernativo 79-2020, que lo que establece, perdón, alguien está jugando con la pantalla. Perdón, como les comentaba, la tecnología no es el fuerte. Lo que nos trae que es el Acuerdo Gubernativo 79-2020, que ya lo que hace es de una forma mucho más concreta regular lo que ya teníamos todos más o menos entendido en base a todos los mensajes que nuestras autoridades nos venían dando diariamente o semanalmente, ¿no? Ya regula de una forma legal con sanciones a las empresas el cumplimiento de muchos protocolos de bioseguridad que a veces tal vez los estábamos cumpliendo en principio por cuidarnos y segundo nada más para cumplir en teoría, ¿no? Lo que pasa es que no había ninguna herramienta legal que los regulara. El distanciamiento social, el lavado de manos, las mascarillas, quién tenía que brindar las mascarillas. Pues estas normas complementarias que entran en vigencia justamente el día de hoy vienen a regular estos aspectos, ¿no? Como parte de estas, establece varias obligaciones para el patrono. En esto me voy a detener un poquito y se las voy a tratar de decir. Por ejemplo, las medidas de distanciamiento social que antes establecía como estar más o menos lejos. Perdón. Hay una persona que está hablando ahí, les pido disculpas, si lo detectan me avisan el nombre y así lo sacamos de la reunión. Entre las obligaciones del patrono está el distanciamiento social, pero te establece que tenemos que tener 1.5 metros de distancia entre personas, entre colaboradores y entre clientes. No está limitado únicamente a los colaboradores, por ejemplo. Es decir, que si nuestra oficina tiene 150 metros cuadrados, por ley únicamente podemos meter a 10 personas, ya sean colaboradores o clientes. Esto es delicado porque pues hay muchas empresas pues con espacios físicos relativamente pequeños donde va a ser imposible cumplir con esto a cabalidad sin tener que suspender o mandar gente a trabajar desde su casa, ¿no? Está también la obligación de mantener estaciones de limpieza, tanto con alcohol en gel como con jabón. Tenemos que clasificar a los trabajadores por nivel de riesgo, sabiendo que las personas que están arriba de 60 años o que tengan condiciones de diabetes, de hipertensión, pueden o deben trabajar desde su casa. Necesitamos brindarle pantallas o escudos faciales a las personas que tengan atención con el cliente. Es decir, ya no es suficiente la mascarilla, sino que también se tiene que poner o se tiene que brindar a los colaboradores las mascarillas estas de plástico que se ponen arriba siempre y cuando tengan control o que tengan relación con clientes. Necesitamos tomar la temperatura de todos nuestros colaboradores en el inicio por ley. Necesitamos tener una política de ausentismo bien establecida, incluyendo el registro, o sea, llevar anotado realmente quién faltó, por qué faltó. Si hay cualquier caso sospechoso, se debe reportar a las autoridades.
Se debe establecer una política interna para asegurar el transporte de personas con síntomas. Aunque lo tengas por escrito y que es algo tan sencillo como poner, si alguien está sospechoso del caso de COVID, debemos llamar a este número, pero tenemos que contar con esa política y tenemos que estar todos enterados al respecto. No basta con que sepamos hacerlo, sino que lo tenemos que dar por escrito. Tenemos que designar a uno o más monitores en razón al número de colaboradores. Aquí es un poco el reto, porque estos monitores técnicamente tendrían que haber estado capacitados, o si son más de 10, tienen que ser auxiliares, o tienen que ser enfermeros, o tienen que ser hasta médicos colegiados. Por lo menos, señoras y señores que nos acompañan hoy, establezcamos, aunque no estén capacitados, podemos decir que tal vez fue porque no estaban en la posibilidad de hacer el curso en este tiempo, pero tratemos de establecer quién sería el monitor de salud si lo correspondería, ¿no? Necesitamos brindar telas de mascarillas de tela de forma periódica, no te establece la periodicidad, pero sería por lo menos, a mi criterio, una a la semana, ¿no? Necesitamos brindar equipo de protección personal, necesitamos desinfectar diariamente todos los espacios de trabajo, necesitamos brindar alcohol en gel en el área de marcaje, necesitamos proveer transporte gratuito y seguro para los colaboradores. Es decir, que si tenemos ahorita el problema de las placas, es nuestra obligación como patronos ver cómo se lo resolvemos al trabajador y no a la inversa. Y estas son partes muy importantes. Te establece que necesitamos impulsar campañas de información y capacitación sobre el COVID-19 en nuestras empresas. Tenemos que constantemente estar capacitando a nuestro personal al respecto. De nada sirve tener el mejor protocolo de bioseguridad en el mundo si tus empleados no están convencidos de la importancia al respecto, ¿no? Y necesitamos brindar señalización de las normas técnicas. Es decir, todas las empresas que se dedican al tema de rótulos, stickers, todo esto, van a tener unas buenas semanas, porque la ley establece que tenemos que poner, así como se pone el rotulito de no fumar, necesitamos ahora poner el rotulito de es obligatorio usar la mascarilla. También establece prohibiciones al patrono, sobre todo la prohibición de no discriminar a nadie en razón del COVID. Es decir, no, a ti te dio COVID, estás despedido. No, obviamente no. Y tampoco podemos obligar a nadie a trabajar sin contar con las medidas de seguridad adecuadas. Interesante es que también se le brindan obligaciones al colaborador. Como suele ser, pues son menos fuertes. Ellos únicamente necesitan acaciones, usar las mascarillas en todo momento, salvo cuando estén comiendo. Deben informar sus síntomas de forma inmediata a los patronos y deben utilizar de forma adecuada todas las medidas e insumos, ¿no? Lo que pasa es que para que ellos puedan usarlo adecuadamente tienen que estar capacitados adecuadamente, ¿no? Otras obligaciones que establece la ley es que necesitamos contar con un área designada de aislamiento temporal. Es decir, si estamos a las 11 de la mañana y uno de nuestros colaboradores empieza a toser, le empieza la fiebre, tenemos que tener designado, bueno, si llegara a pasar algo, señoras, señores, señor monitor de salud y salud ocupacional dentro de nuestra empresa, por favor, metan al fulanito o la menganita en este cuartito en lo que, pues, activamos todos nuestros protocolos. Y esta área tiene que estar designada, tiene que estar rotulada y la gente tiene que estar enterada al respecto. No establece ningún tipo de condición, más allá de que tiene que estar aislado totalmente del resto de la gente, ¿no? Establece también distanciamiento social en los elevadores. Es decir, si nuestro elevador únicamente mide 1,50, por ejemplo, o sea, un área cuadrada de 1,50 de 2 metros, únicamente cabe una persona por turno. Esto va a ser complicado en los edificios realmente, porque pues, va a ser muy complejo que todos puedan subir hasta el 17º nivel en una forma de uno en uno, ¿no? Sí establece también que se le debe dar prioridad a la gente discapacitada en el sentido de usar el elevador. También establece que necesitamos tener medidas de higiene y distanciamiento social en los comedores e invita a que se pueda hacer en diferentes turnos. Más allá de esto, realmente lo importante es hacer capacitar a la gente para que no se sienten uno enfrente del otro y empiecen a hablar sin las mascarillas, ¿no? Tristemente esto lleva a contagio. Yo sé que es parte de lo más bonito de trabajar el tema del almuerzo con los amigos. Vamos a tener que buscar formas de evitar o de reducirlo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que la ley establece que tenemos que agregar a nuestro plan de prevención o a nuestro plan de seguridad ocupacional todos estos requisitos nuevos que la ley establece. ¿Qué pasa? Que muchos de ustedes y nosotros nos incluimos, tal vez no tenemos estos planes. Entonces, esta ley te está obligando a hacer básicamente en un periodo de un mes en el cual tiene que registrarse esto ante las instituciones públicas, un plan que incluya las nuevas medidas aquí indicadas.
no es un plan de COVID, sino que es un plan de prevención si tienes menos de 10 empleados, o un plan de seguridad de salud y seguridad ocupacional si tienes más de 10 empleados, con un anexo donde se incluyan todas estas normas. Dentro de este plan hay que incluir quiénes son los monitores y qué van a hacer, cómo lo van a hacer. Hay que poner, bueno, si pasa algo, nuestra área de aislamiento va a ser el área de descarga, por ejemplo. La señalética que se tiene que poner es tal, 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 y ya está puesta. Alcohol en gel, estaciones de limpieza, caretas faciales si tenemos gente, ¿no? ¿Quién fiscaliza? En Guatemala ese puede ser alguno de nuestros problemas, ¿no? De que no tenemos entes fiscalizadores tan efectivos, pero yo les cuento, les reitero, yo soy empresario, y si hay alguna institución a la que yo le tengo pánico, es a la Inspección General de Trabajo. Esa gente sí inspecciona y sí trabaja, y sí multa y no escucha razón. Y ahorita tristemente lo que se le dieron fueron muchas herramientas para poder trabajar, obviamente en el bienestar de los empleados en teoría, ¿no? Pero todo esto se puede prestar también a interpretaciones malintencionadas. Por eso es que yo les digo que por lo menos cumplamos con todo lo mínimo que podamos, designemos monitores y hagamos el intento de capacitarlos, aunque sea con cursos propios, ¿no? Con cursos provistos por otras instituciones. Y manejemos nuestro plancito de seguridad o de salud y seguridad ocupacional, dependiendo de la cantidad de empleados, y hagamos el adendum. Y la recomendación idónea sería registrarlo ante las instituciones públicas. La ley establece un periodo máximo de 30 días para poderlo llevar a cabo, ¿no? Van a fiscalizar la Inspección General de Trabajo, el Departamento de Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo y la Sección de Seguridad e Higiene del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¿Qué pasa si no cumplimos? Bueno, primero que nada, Dios mediante que no pase, estamos exponiendo a nuestros colaboradores y estamos exponiendo a nuestras empresas no solo a multas, sino también a cierres temporales o parciales. Pero la multa que establece la ley por violaciones es de 2 a 16 sueldos mínimos. El sueldo mínimo anda más o menos en 2.850 quetzales. No se toma en cuenta el bono incentivo para este costo. Entonces, las multas pueden empezar desde 5.650 quetzales hasta 45.201 quetzal con 60 centavos, dependiendo de la gravedad de la infracción. Si no les damos caretas, si no les damos mascarillas, yo lo consideraría, por ejemplo, una falta grave, gravísima. Si, en cambio, no tenemos el póster, pues tal vez no sea tan grave, ¿no? Va a depender mucho del criterio y obviamente estas multas se pueden también pelear si nosotros contamos con argumentos importantes al respecto. La recomendación o lo que nosotros estamos haciendo realmente es protocolos que no se quedan solamente en la ley, sino que realmente van más allá y buscamos realmente cumplir a cabalidad las medidas, no solo estatales, sino universales para proteger a nuestros colaboradores. Realizamos una inspección, que mejor que sea una autoevaluación y no una inspección de parte de un ente tercero que te puede multar. Te brindamos las recomendaciones importantes o necesarias para poder estar al pie de la letra, no solo en ley, porque es algo que yo quisiera seguir recalcando. Nosotros no nos enfocamos solo en cumplir la ley, sino que nos enfocamos realmente en brindarle a nuestros colaboradores un ambiente seguro, ¿no? Nosotros después de la inspección emitimos un informe y les decimos, mira, que están sujetos a tal, tal, tal y tal infracciones ante la ley. Hay que resolverlos de esta forma, ¿no? Buscamos la validación de esto. Capacitamos al personal, no solo lo establece la ley, sino que además, como les comentaba, es vital que nuestro equipo de trabajo esté convencido de la necesidad y la importancia. Además, les podemos brindar los diplomas que certifiquen como para que sea la inspección y digan, ¿ustedes han capacitado? Sí, claro, aquí están los diplomas de capacitación. Y finalmente los apoyamos con la implementación real del asunto, ¿no? Así que sin más, agradeciéndole su tiempo, vamos a abrir un espacio de 20 minutos de preguntas y respuestas si lo desean. Y quedamos a sus órdenes en estos datos de contacto, agradeciendo su atención. Agradeciendo su atención y agradeciendo pues su apoyo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Como dice David, vamos a pasar al segmento de preguntas y la primera viene de Ana Rodríguez. Por ejemplo, ¿cómo validamos? Me imagino que a lo que se refiere es cómo validamos nuestros protocolos o cómo validamos la capacitación con nuestros empleados. Ana.
Bueno, realmente para validar tendríamos que primero hacer la inspección, o sea, realmente poder validar que se esté cumpliendo y nosotros lo que hacemos es básicamente un checklist donde vamos validando paso por paso que todos los requisitos aquí establecidos estén cumplidos. Vamos a validar si el protocolo funcionó o no funcionó cuando Dios mediante pues pase algún tiempo y no hayamos tenido pues ojalá ningún infectado dentro de nuestra institución. Y eso es ese es el espíritu finalmente de esta norma, ¿no? La idea realmente sí es proteger a los colaboradores, quienes técnicamente están normalmente en una posición de vulnerabilidad ante el patrono, ¿no? En mi opinión, sobre regular es lo mismo que no regular, y en este caso creo que hay algunos elementos que están sobre regulados, pero tenemos que hacer todo lo mejor para prepararnos, sobre todo ante posibles inspecciones, porque ya anunciaron, de hecho salió el artículo el mismo martes en Prensa Libre, donde informan de la inspección que están listos para salir a hacerlo. Muchas gracias, David. También nos pregunta Rocío acerca del precio aproximado del protocolo. Depende mucho del tamaño de la organización, de la cantidad de empleados, depende mucho si tienen ya un plan, si no tienen un plan. La invitación será que nos llamaran, hagan una llamada de diagnóstico sin ningún costo y sobre eso se les puede emitir, pero un protocolo puede empezar desde los 4.500 quetzales. Gracias. Y Claudia Álvarez nos pregunta acerca de si existe algún formato para presentar este plan o el protocolo de bioseguridad de la empresa. Realmente no hay un formato per se, sí establece la ley cuáles son los requisitos que se deben contemplar. Por ejemplo, si era en un plan de salud, ya en caso de tener más de 10 empleados, ya te establece bastante bien claro cuáles son los pasos que deben estar ahí contemplados. La recomendación es que lo haga algún experto en seguridad ocupacional y en salud para que realmente tenga validez y vigencia. Ok. Y Zaida Monzón, pues agradece obviamente por la información. Muchas gracias, Zaida, a usted por acompañarnos. Y de acuerdo a las instrucciones, pregunta, ¿debemos entregar caretas? En nuestro caso, ellos utilizan lentes de protección, pero quisiera saber si hay alguna, pues si necesitan entregar caretas adicional a eso. Es una excelente pregunta, honestamente no lo sé. La ley establece claramente que tienen que tener o una pantalla o una careta de protección plástica. Habría que ver si el inspector comparte el criterio, ¿no? Sí sé que existe mayor protección porque tampoco te puedes estar tocando la cara si tú tienes la careta per se. Entonces, yo sé que a veces no hay que ser más papistas que el Papa. Yo entiendo como empresario que es una solución igual de buena, tal vez, pero la ley técnicamente establece que tienen que ser caretas de protección. Eso lo puede leer en el artículo 2 o 3 del acuerdo gubernativo donde establecen las obligaciones del patrono. Dice específicamente pantallas o escudos faciales. Sería de alegar con ellos de que los lentes también representan un escudo facial. Claro. Y Suani Villagrán nos pregunta si es posible tener acceso a ese checklist para tener una guía de lo que necesitamos. Es el checklist el que es parte de nuestro servicio, realmente ese es parte de nuestro know-how. Si quisieran hacer un checklist, básicamente pueden hacer esto, pueden imprimir las obligaciones que te establece el artículo 2 o 3 del acuerdo gubernativo 79/2020 e ir uno a uno dando, bueno, distanciamiento social 1.5 metros por persona, si lo cumplo. Estación de limpieza cumplido, clasificar a trabajadores por nivel de riesgo, esa es un poquito más técnica, ¿no? Y así te vas haciendo ese checklist, ¿no? En caso de que lo puedan buscar ustedes solos en sus empresas, también con muchísimo gusto pueden hacerlo. Muchas gracias, David. Y en el caso de transporte, ¿se tendrá que gestionar algún permiso para circulación en toque de queda y con qué entidades se debe gestionar? Blanca, esa es una excelente pregunta y tristemente sí, pues, o sea, el gobierno ha venido cambiando muchas veces estos temas. Antes de gestionar una autorización ante el Ministerio de Economía, que era muy sencillo de hacer, exactamente hace una semana deshabilitaron el link y dice que ya no están brindándolos, que ahora tiene que salir la persona con una carta de autorización de la empresa, estableciendo claramente de que es una empresa que está exenta de las restricciones, debe ir uniformada y debe llevar un carnet de identidad que lo identifique como miembro de esa empresa. Ya no basta con el formulario que sería el MINECO, ahorita actualmente no establece si hay alguna otra entidad, no hay ninguna otra entidad que esté gestionando sus permisos o autorizaciones. Perfecto. Silvia Fernández, a usted muchas gracias por acompañarnos. Y Gabriela Morales, ¿en qué fecha se debe presentar el plan y si es obligatorio para todos? En teoría es obligatorio para todos.
Realmente, te voy a ser muy honesto, la ley queda medio ambigua en el tema del plazo. La ley dice que las instituciones van a tener 30 días para aprobarlos, no dice cuándo se tienen que presentar. El asunto es que técnicamente los tendríamos que haber presentado todos desde el 2014, y ese es un poco el problema, ¿no? Esto es como, o sea, la obligación ya existía. Esto simplemente es un adendum a esas obligaciones. ¿Qué pasa? Que la mayoría tristemente no cumplimos con esas obligaciones en su tiempo. Pasó un poco como con el tema de los estudios de impacto ambiental que pasó este año. Teníamos 5 años para prepararnos, nadie lo hizo, y este año que ya entraban multas, pues todo el mundo nos perdimos con eso, ¿no? No sabemos todavía cómo se va a comportar. Hoy entró en vigencia. La recomendación es que si está dentro de las posibilidades de sus empresas, tanto económicas como de trabajo, es que hagan sus planes, por lo menos tenerlos listos y mandarlos a autorización, para que si el inspector es decir, mira, sí, mala mía, no lo había presentado en 6 años, pero ya lo presenté y ahorita está en revisión de ustedes. Ustedes tienen 30 días para cumplirlo, ¿no? Porque tendríamos que haber cumplido con estos plazos. Ok. Y de nuevo, Blanca, muchas gracias por tu participación tan activa. ¿Qué tan cierto es que ahora en el plan de SSO debemos adjuntar copia de la entrega a los colaboradores? Les ruego disculpas, Blanca, no sé a qué se refiere con EPP. Si me puede aclarar en el chat, con muchísimo gusto podemos apoyarla con la respuesta si tenemos el conocimiento. Realmente las obligaciones que establece, bueno, sí, el equipo de protección personal, yo creería que sería lo idóneo, porque de lo contrario, ¿cómo puedes demostrarle al inspector que tienes esto? Esto es como cuando tú cumples, por ejemplo, con el tema de las vacaciones. Tú puedes decirle que tiene que ir por vacaciones, pues si no te firmó la constancia, para el inspector, él no tiene nada. Entonces, sí, tal vez no tienes que agregarlo al plan, pero sí tienes que dar entre tus registros documentales, tal cual como tú registras vacaciones, como registras sueldos, como registras cartas de renuncia o de despidos, que se les entregó. ¿Por qué? Porque en el derecho laboral la carga de la prueba es inversa, es decir, tú como patrono tienes que comprobar que cumpliste. El empleado puede literalmente tener la mascarilla acá, pero puede decir, no, mira, esa mascarilla yo me la gané en la calle, yo me la encontré tirada y puedes tú incurrir. Entonces sí, un excelente aporte de Blanca para todos. Sería ideal que podamos hacer una nota de entrega donde los empleados, dependiendo de su perfil y dependiendo de qué tanto necesiten, tomen de recibido pues estas notas de entrega, ¿no? Pero sí, sin duda, un excelente aporte. Ok, pues muchas gracias también a Gabriela y a Edwin por ayudarnos Gracias. a descifrar el EPP. Y además quisiera saber si hay alguien más que tenga alguna pregunta. El artículo, bueno, el acuerdo, los 2 acuerdos gubernativos los tenemos en PDF con muchísimo gusto. Si nos escriben el correo que está acá, que es bioseguridad@chevaliergt.com, se los podemos compartir. De igual forma, si desean que coordinemos una llamada, recomendaciones para mujeres embarazadas, que no se puede suspender contrato, pero son de alto riesgo. Qué pregunta delicada. Entonces estamos en las mismas, Claudia. Nosotros las mandamos a teletrabajo. No sé realmente cuál es la posibilidad de ustedes en ese sentido. Sería complicado realmente, porque sí pueden estar expuestas, ¿no? Y puede ser difícil. Una pregunta muy difícil, Claudia. Te pido disculpas no tener una respuesta verdadera, pero es que tampoco lo tenemos claro. Sí, si son operativas es donde está el reto realmente, ¿no? Si pudieran, traten de brindarles mayor protección, no es lo que establece la norma. La ley establece condiciones preferenciales en base a su nivel de riesgo, es decir, traten de mantenerlas más distanciadas, traten de mantenerla con ultra careta, incluso si pueden, pues darle traje de polipropileno para que si en el peor de los casos Dios no lo quiera, pasa algo, tú digas, mira, sí, pero nosotros le identificamos a ella como una persona vulnerable y cumpliendo con el acuerdo gubernativo le brindamos extra medidas de precaución. Tristemente este virus se le puede meter a alguien hasta por el agua, entonces realmente perdón, eso es una exageración, no es así, entonces no sabemos por dónde puede ser que la señora lo haya cachado. Ustedes cumplen con su obligación como patronos, teniendo buenos protocolos, teniendo a la gente capacitada y brindándoles medidas de protección especiales en base a su nivel de riesgo, que es lo que establece esto, ¿no? Ok. Ahora Amalia de Rodríguez nos pregunta si ya se presentó el plan. ¿Se puede el plan de agregar? seguridad? Sí. Ajá, de hecho, así es como lo establece la ley, que se tiene que generar y presentar un anexo con estas normativas. Así es como debería ser idealmente, señora Amalia de Rodríguez.
se tiene que mandar como un anexo para revisión. Y Diana, pues solo necesita aclarar que entonces no es que haya un plazo de entrega aún todavía. En teoría estamos todos en plazos vencidos. La única parte de plazos que se establece en la ley es que las organizaciones públicas tienen 30 días para aprobarlo, pero no establece explícitamente en cuánto tiempo se tiene que presentar. Mi recomendación es hacerlo lo antes posible para evitar caer en problemas. La de España, de nuevo con nosotros, en el transporte es necesario que llevemos un registro de sanitización y desinfección en las unidades y el periodo en que se realiza. Dicen que el que sabe y el que sabe demostrarlo sabe 2 veces. Si podemos, hagámoslo. Algo tan sencillo como las hojas que ponían en los restaurantes de comida rápida, donde se ponía quién estuvo a cargo, a qué hora lo hizo y que firme, ¿no? Para saber que se hizo de forma diaria. La ley es muy clara en decir que se tiene que realizar limpieza y desinfección diaria de todos los espacios. Les reitero, nosotros como empresarios probablemente nos entenderíamos y podríamos llegar a un acuerdo en decir, mira, lo que pasa es que este espacio no se ha usado. La ley no establece eso. Tienen otra forma de ver la vida y la vida empresarial. Entonces, sí, mientras más controles y más registros llevemos, mejor. Ok. Gracias. Y Estefan, seguridad validar con la guía. Ambas cosas. Nosotros empezamos y llevamos a cabo el plan antes lo llamamos el protocolo de bioseguridad, ahora le vamos a poner anexo al plan de seguridad ocupacional, ¿verdad? Para cumplir con la ley. Y además capacitamos e implementamos con ustedes y con su equipo. Todas estas medidas que estamos mencionando, como los controles, nosotros vamos con ustedes y los apoyamos a hacerlo, ¿no? Pero sí, respondiendo a su respuesta, sí hacemos el plan de seguridad, de salud y seguridad ocupacional o el plan de prevención si tienen menos de 10 empleados. Gracias, David. Hilda Gómez, ¿qué sucede si la empresa quiere empezar a regresar a los empleados el 1 de julio, teniendo casos positivos y no quieren que el demás personal se integre? Eso es ilegal, Hilda. Realmente tienen todas las empresas la obligación, y lo establece la ley, de presentar el aviso ante las instituciones públicas pertinentes en caso de casos positivos. Y sí tienen el derecho de volver a operación habiendo cumplido con todos los protocolos, con toda la información, con todo el cumplimiento de esto, ¿no? En ese caso, técnicamente sí tienen la obligación de regresar. Lo que sí es que tienen que estar todos enterados y la empresa tuvo que haber contado con con todos estos requisitos. Establece la ley que tienen que mandar a la persona de una forma adecuada a cierto punto, tienen que sanitizar, que esa palabra no existe, pero tienen que desinfectar todo el área, tienen que mandar a la gente que estuvo con esa cuarentena y después pueden regresar. Si usted se siente en riesgo al respecto, pues puede llevar a cabo las consultas pertinentes, ¿no? O las denuncias pertinentes si fuera el caso. Bueno, y pues tenemos la felicitación de Blanca España. Muchas gracias, Blanca, por estar tan activa en este webinar. De Gabriela Morales, pues muchísimas gracias también por acompañarnos. Y Carlos Colindres, pues por supuesto que van a obtener por correo electrónico el PDF de la presentación que acaba de hacer el licenciado Rivera. Así es, escríbanos por favor a nuestro correo, el de bioseguridad@chevaliergt.com, y les mandamos las leyes, por supuesto, y cómo compartir la presentación. Va a ser un honor, señores y señoras, como les digo, tratemos de enfocarnos en que esto no es por ley. Hay muchas leyes que a veces resultan, yo sé, tediosas, perdón hasta la palabra, estúpidas. Esta ley sí tiene sentido. Tristemente, nosotros llevamos en este proyecto 4 o 5 meses tratando de promover, 3 o 4 meses tratando de promover el aspecto de los protocolos de bioseguridad para mantener seguridad en nuestros lugares. Tristemente, no fue sino hasta que hubo una ley que la gente está nuevamente con el interés al respecto. Y realmente nuestro interés fundamental debería estar en cuidar a nuestro personal, porque además nos protegemos nosotros mismos que estamos en contacto con ellos y protegemos nuestra economía, porque si cierra la empresa por 1, por 2, por 3 días, o si tenemos que mandar a nuestro personal a cuarentena durante 14 días, ¿quién va a trabajar? Entonces tratemos de verlo más allá de cumplir con una ley, sino que tratemos realmente de cumplir a cabalidad con, ¿saben qué, señores? Sí, cuidémonos entre todos. A ver, ¿quién quiere ser monitor de salud en esta empresa? Y va a tener que tener un premio extra, porque pues tampoco todo esto es de gratis, ¿no? Bueno, las capacitaciones que vamos a dar, ¿quién las va a dar? ¿Y sobre qué base se va a dar? O mejor aún, si nos llegan a nosotros, que hacemos presentaciones muy dinámicas, las da nuestro doctor Mazariegos, que es realmente fantástico para esto. Sería un honor y se les presentan a todos sus diplomas y sus capacitaciones, ¿no? De constancia de capacitaciones. El mensaje es de que no lo hagamos como un salir del paso, realmente vivámoslo, porque al final somos nosotros y nuestras familias las que estamos en riesgo,
Y como dice todos los clichés del mundo, es tiempo de unirnos, ¿no? Y en este tiempo no ha habido mayor igualdad entre un operativo y un gerente general, de que si uno tose y el otro se contagia, pues los dos se perjudicaron, ¿no? Entonces, cuidémonos mucho, no nos enfoquemos solo en la ley, sino que hagamos la viva, ¿verdad? Y nosotros quedamos a su total disposición. Como les comenté, lo interesante es que un equipo multidisciplinario de médicos, abogados e ingenieros. Entonces, no es solo uno de los tres, o no solo son dos de los tres, sino que realmente es un enfoque multidisciplinario muy ad hoc a lo que estamos viviendo y a lo que estamos buscando, ¿no? David, Así que, me encantaría pues contestar la última pregunta que tenemos de Suani Villagrán. Disculpa, yo sé que te estabas despidiendo, pero nos pregunta qué pasa en el caso de una empresa que brinda servicios de reparaciones de equipos en el interior del país y se tienen que movilizar durante horas en un solo vehículo 3 personas. La ley establece que el transporte tiene que ir sanitizado, desinfectado prácticamente de forma diaria, y tienen que ellos ir dentro del vehículo. Si son 3 personas ajenas entre ellos, no son familia, tienen que ir los 3 con mascarillas y con pantallas. Obviamente el riesgo ahí es alto, digamos, yo no quisiera estar ahí, pero hay que cumplir con los requisitos y tratar de que entre ellos mismos tal vez que no vayan hablando tanto o que tengan las ventanas abajo para que circule el aire. Y obviamente antes de que se vayan, también que vayan con todo su equipo de protección, tomarle la temperatura y que ninguno de ellos haya presentado síntomas. Esto es un juego de prevención. Dice el doctor Mazariegos en las capacitaciones que él da, el secreto para cuidarnos y no contagiarnos es, y suena frío, pero es tratar a todos como que tuvieran el virus. De esa forma, pues, no es que lo vas a discriminar ni mucho menos, porque esto es algo que nos puede dar a cualquiera de nosotros, a nuestras mamás, abuelos, tíos, hijos, perros. Pero para tener la distancia social, el saludo con el codo, el saludo o el abrazo virtual, y Dios mediante, cuando llegue el tratamiento, la vacuna, pues nos volveremos a abrazar y a comer todos juntos, ¿no? Muchas gracias. Y gracias a todos por su participación en este webinar. David. Gracias a todos. Un fuerte abrazo, les agradecemos su atención. Los invitamos a revisar nuestra página, que nos escriban o que nos manden un correo electrónico. Va a ser un honor atenderlos a quienes les vaya a interesar, sin compromiso, como dicen en los mercados. Así que hasta siempre. Gracias y cuídense mucho, por favor.